los jefes. Listo. Entonces, el proyecto es un proyecto de la zona de Sanquianga que comprende los municipios de La Tola, El Charco, La Herrera y Mosquera. Es la instalación de un sistema de generación fotovoltaica para viviendas conectadas a red de distribución eléctrica, con fines de disminución de la pobreza en las poblaciones más vulnerables de los municipios que acabo de nombrar, pertenecientes a la subregión de Sanquianga, el departamento de Nariño. Los objetivos como tal están en función de el desarrollo sostenible, benefician tanto a la comunidad, al operador, que es lo que recomienda la CREC 015 y lo que se rectifica en la CREC 030. La CREC 015 refiriéndonos al dictamen pues de acercamiento con el operador donde se muestra un interés, y la CREC 030 ya en cuanto a la interconexión a red para el análisis de la entrega de energía y de la inyección a red como tal. Entonces el objetivo es diseñar e instalar una Smart Grid, red inteligente de energía interconectada a red dominado plan de hogares sostenibles para 885 familias de la región pacífica, basado en beneficios que otorga la resolución 030 de 2018. Los objetivos: integrar a la gobernación de Nariño, alcaldes municipales, el operador y administrador de la red Sedanar Nariño y el proponente bajo los estímulos de la resolución CREC 030 de 2018 para asignar y desarrollar la responsabilidad de ley frente al proyecto según corresponde. Desarrollar los sistemas. El proyecto entonces lo presenta la gobernación, ¿cierto? No, el proyecto lo radicó en la alcaldía de Olaya Herrera. El BIPIN está en Olaya Herrera. Pero tiene varios municipios, ¿cierto? Sí, son 4 municipios, sino que la vocería la tomó Olaya Herrera. Ok, listo. Listo. Desarrollar los instrumentos financieros, el marco legal, las formas tecnológicas que soporten estos sistemas para el desarrollo de la propuesta ante los patrocinadores del proyecto. Ejecutar la propuesta de valor por parte de cada uno de los entes integrados en la propuesta de responsabilidad. Regale un momento, por favor. Desarrollar los protocolos de monitoreo y control para el mantenimiento de la red inteligente desde el punto técnico, administrativo y gerencial según el estipulado en la resolución 1518. Desarrollar las jornadas de capacitación basado en el eslogan no al despilfarro, sí al ahorro para desarrollar los parámetros de sostenibilidad del proyecto. Los factores de éxito pues son bastante marcados porque tiene un aporte bastante grande frente a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces eso lo hace transversal. Erradicar la pobreza en todas sus formas en el mundo, se va a aportar a ese objetivo de desarrollo sostenible, asegurar el acceso a la energía asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos, fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Eso sería como los factores de éxito más destacados. Ya en cuanto a la parte técnica, instalación y desarrollo de medidores bidireccionales por parte del operador para administrar y operar la red inteligente, cumplir con el marco regulatorio de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, personal técnico capacitado para la operación e instalación de estos equipos, que nosotros pues contamos con ese tipo de personal, y establecer un mecanismo adecuado de selección de los usuarios beneficiarios. Edison, Señor. A ver, ¿estos son soluciones individuales? Sí, señor, son soluciones individuales, no es una granja solar, es una solución individual. Hay varios proyectos que ya se han realizado. El proyecto más destacado es un proyecto que se realizó en la ciudad de Cali por la empresa en Cali, donde se instalaron ciertos elementos de esa manera. Y lo que se hace es inyectar a la red eléctrica, no es un sistema de baterías,
Es un sistema que funciona desde que sale el sol hasta que se oculta. En el caso de los 4 municipios, sale en promedio a las 5 y 56 de la mañana y se oculta más o menos entre las 6 y las 6:15 de la noche. Entonces eso le daría autonomía energética durante todo ese tiempo, porque recordemos que son zonas que tienen altos cortes de luz, ¿no? De Ah, energía. espérate, entonces, a ver. O sea, estos municipios tienen energía. Sí, señor. O sea, es una solución, digamos, complementaria. Sí, es una O sea, solución complementaria que ya con un subsidio del 60% por parte del Estado Nacional incrementaría, según la resolución CREC 015, en un 15%. Las aproximaciones de los otros operadores que han tratado de hacer este tipo de proyectos han trabajado con márgenes entre el 8, 10, 11%. Nosotros estamos trabajando a tope con un 14,8%, lo que le daría al operador un subsidio de el 74,8%, y eso lo beneficia mucho porque, doctor, usted sabrá que en este tipo de zonas la, la cartera vencida, la cartera castigada es muy alta, ¿no? Entonces, ah, Edison, a ver, tengo la siguiente inquietud. La financiación que están buscando es por qué lado. esto se está buscando por regalías. Si regalías, pero ¿cuáles? Asignaciones directas a los municipios. Eh, Ahorita entra el doctor Alfonso, que es como el encargado de esa área, y ya hablaríamos de esa parte que es un poco más referente a la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es súper clave. Es decir, a ver, le cuento, Edison, ¿por qué? Porque básicamente regalías tiene como muchos brazos de financiaciones. Entonces está asignaciones directas, que es básicamente que la regalía le entregan a cada uno de los municipios unas determinadas sumas. Hay incentivos a la producción, entonces si están cercanos, pues parte del transporte de, de elementos, o mejor dicho, de recursos no renovables, entonces reciben otras regalías. Hay unos fondos de compensación también de regalías. Hay la parte, digamos, también departamental, ¿cierto? Cuando son varios municipios y entonces hay asignaciones directas eh, a, la, a la gobernación. Y hay, digamos, digamos, uno de los más claves es la asignación nacional, o sea, es asignación para la paz, ¿sí? Pero tiene dos elementos esenciales, y pues para que vayámoslo viendo de una vez así, es una bolsa concursable, ¿cierto? En donde se presentan los proyectos, ¿sí? Pero tiene dos criterios que son esenciales para poder acceder a eso, que son, uno, que sean municipios PEDEG. Creo que la mayoría son PEDEG, o si no todos, ¿cierto? Sí, todos los municipios son PDD. Entonces, no hay problema por ahí. Y segundo, que es el que veo con cierta preocupación, es que tiene que ser ampliación de cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser localidades en donde no existe energía, ¿cierto? Y que el proyecto va a entregarles ampliar la cobertura nacional de energía, ¿sí? Que no sería este el caso, ¿cierto? O sea, Sí, lo claro, que le sí se entiendo amplía. es, ¿ah? Sí se amplía, solamente que con otro modelo diferente al autónomo, porque el autónomo, eh, a largo plazo hemos analizado mucho el autónomo, pues, y ese recurso pues tiene una serie de garantías por un mal manejo, sobre todo de la batería de los usuarios, donde Sí, entonces eso genera además unos gastos de reposición muy interesantes, ¿no? sí, Además, este tipo de sistemas autónomos están única y exclusivamente direccionados a zonas no interconectadas. Es una sí, característica que debe ser
o sea, es preponderante, no debe tener conexión a ninguna red eléctrica de ninguna empresa. De En nuestro acuerdo. caso, lo que estamos buscando con esta solución es, en primer lugar, es subsanar esas horas que no tienen conexión, ya que en la mayoría de estos municipios, pues, se tiene una conexión temporal, ¿no? Por lo general, y además, como le digo, la cartera castigada es bastante interesante en este estrato 1 de estos municipios. Nuestra idea con el diseño es llegar a una compensación de subsidios y a través del medidor bidireccional que prácticamente esto tienda a cero, o sea, que la gente no pague nada de energía, prácticamente por la compensación de energía inyectada a la red y el gasto adecuado de la misma, subsanando cosas tan interesantes como si se mantiene pues un porcentaje que lo hemos visto y lo hemos analizado de las clases virtuales de esta población vulnerable, pues ellos no tendrían ningún problema, ¿no? Sí. Porque sencillamente tendrían desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde su energía estable y no habría ningún problema. Si hay corte en ese trayecto de tiempo, no habría ningún problema. El sistema está capacitado es un sistema de 2 kilovatios hora, es un Sí. sistema que está 1 kilovatio por encima del recurso básico y, pues eso es un diseño bastante interesante de inyección a red, ¿no? Porque la verdad, como le digo, o sea, si hubiéramos diseñado un sistema autónomo con baterías, el proyecto yo creo que ni siquiera hubiera sido recibido porque no está dentro de zonas no interconectadas. Desde ahí ya hubiéramos fracasado. Entonces, ese fue como nuestro plus en ese sentido de diseño, diseñar un sistema que realmente podamos replicarlo en, eh, en otros municipios, ¿no? Es tomar el recurso que tiene DNP como proyecto tipo, que es autónomo, y Sí. replicarlo en interconexión para generación de redes inteligentes de energía. Además Eso. de eso, tenemos otro componente, ¿no? Y es la hegemonía y el monopolio energético que tiene Sedenar como tal, donde cada que se le nombra sistemas autónomos, pues ellos van a poner su resistencia, ¿no? Bastante preponderante, bastante imponente, porque son los administradores y los dueños de la red. Entonces, para inyectar energía autónoma es quitarle usuarios a ellos y eso pues tampoco va a ser atractivo para el operador. Este sistema, además de que le está ayudando con la cartera castigada, le está dando un subsidio adicional de 15% de entrada, porque no sería en dinero, sino en energía. Eh, Hace que el operador sí acceda tranquilamente bajo la CREC 015, que es la de invitación y las condiciones de negociación con el operador, a que se integre como tal en esta zona tan importante del país, ¿no? Siga teniendo su subsidio del 60% en el estrato 1 y siga operando la red y además de eso, pues creería yo que va a tener el contrato de mantenimiento de este sistema, ¿no? Ya que se está inyectando a su sistema. Entonces son ventajas en una zona pues que tiene es romper barreras, ¿no? Romper barreras porque sí ha existido una resistencia bastante alta de todos los operadores a nivel nacional frente a la inyección de energía autónoma porque es quitarle usuarios. Entonces, por ese lado, pues creo que porque que podemos salir adelante con eso, ¿no? Ya, digamos ahí hay que ver con mucho cuidado el tema de financiación. Como le comentaba Edison, O sea, eh, ahí la sugerencia sería a cuál de las líneas de regalías postularnos. exactamente. Es decir, por asignación para la paz tiene esos dos requisitos. ¿Sí? Entonces, uno que lo cumplen perfectamente, que son municipios PES, y otro que tiene que ser ampliación de la cobertura, ampliación de la cobertura. Y ya usted lo ha dicho, Edison, eso es una zona, no es zona no interconectada. Uno de los
requisitos que se pide sobre todo para esto es que sean localidades, o mejor, que el operador identifique que estos son zonas no interconectables. ¿Qué quiere decir? Que son muy dispersas, que por la lejanía y por esa dispersión, el costo de inversiones es demasiado alto, que hace imposible, digamos, la interconexión al sistema interconectado nacional, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí sería muy complejo, digamos, pasarlo por ese rubro, ¿sí? Por el rubro de OCAPAS, asignación nacional, ¿sí? OCAPAS, asignación. Pero, como le digo, hay otros rubros, ¿sí? Hay otros rubros de los que ya les comenté, asignaciones directas, incentivos a la producción, donde las entidades territoriales tienen potestad de presentar proyectos. ¿Por qué? Porque finalmente son platas asignadas directamente a los municipios y a las gobernaciones, ¿sí? Y ellos, a través de su plan de desarrollo, su propia iniciativa, pues pueden generar y no tiene, digámoslo así, este tipo de condicionamiento. ¿Sí? ¿Me Ya. hago entender perfectamente? Sí, sí, señor. Yo creería que esto va a ser más por el lado de la gobernación, ya que Entonces, sí. hemos buscado con el secretario de gobierno y a través del doctor Alfonso, que está por conectarse, de Edgar, de que sí, del doctor, perdón, le estaba escribiendo al que no era. Eh, Hemos buscado el acercamiento a través de gobernación, creería yo que para subsanar esos detalles que usted nos está contando, ¿no? Ok, perfecto. Porque son delicados, o sea, no cumplirlos No, implica no no, aprobación. por eso de una vez le comenté a Edison, ¿cuál es la asignación? ¿Sí? ¿Cuál es o mejor, cómo han planeado que se van a financiar estas inversiones? Es importantísimo, porque de una vez le estoy comentando, por asignación para la paz tenemos esas condiciones, ¿sí? O mejor dicho, el sistema general de regalías tiene esas condiciones, o sea, son condiciones de ley, están en el acuerdo 45, ¿sí? Inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo define claramente, mire, tienen que ser municipios PET y tiene que ser para ampliación de la cobertura energética y que tiene cierta lógica hablándolo en forma macro, no por ustedes, sino en forma macro. ¿Qué es lo que busca el Estado? Busca que más personas tengan acceso a energía. Si ya la tienen por algún medio, pues habrá otros elementos pues para desarrollar. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ese es el sistema como tal que vamos a tener, un panel solar, vamos a tener Sí. inversor, una caja de breaks, medidores bidireccionales, la red eléctrica y la carga eléctrica. La Uh-huh. verdad es muy sencilla. Uno de los avances pues que tenemos en el diseño que el doctor Navas va a exponer a continuación es que solo requerimos de inversor, no de controlador. Eso nos ahorra, pues cuando se habla de cantidad, eso nos ahorra una cantidad interesante de recursos, ¿no? No, lo más costoso son las baterías y las baterías. Es, Y sí, obviamente si no hay baterías, pues no hay reguladores. ¿Sí? exacto. Entonces eso nos sirve muchísimo. Pues eso fue lo que me llamó la atención cuando usted dijo, no, medidores bidireccionales. Dije, hola, ¿cómo así? Entonces ya estaba olfateando que se trataba de algo, de un esquema híbrido en ese sentido. Listo, entonces yo creo que por ahí mm, ya vamos al aspecto técnico, ¿le parece, doctor? Sí, pues démosle una pasada así rápida, ¿cierto, Edison? Vale, Y, y, y dependiendo ya más de estos temas claves de financiación, pues miraremos el resto, ¿sí? vale, sí, señor. Entonces, doctor Navas, por favor. Listo. Doctor Edison, ¿ya empezamos con esa o la anterior? El título, Sí, pues, exacto. ¿Sí? Bueno, realmente pues estos sistemas
son relativamente nuevos en Colombia, los sistemas inyectados a red. Pues el caso que tenemos en este momento es con Encanto, que se hicieron unas inyecciones en la ciudad de Cali a estos sistemas interconectados. Eso nos sirvió pues también de punto de partida, pues ver qué hicieron ellos, y básicamente cuando se toma este tipo de estudios, pues se tiene una serie de criterios para poder dimensionar. Uno, pues la radiación solar en esa zona, bastante buena, o sea, es una radiación de 4.5 promedio hora solar pico, o sea, estamos con un buen nivel de radiación. Aunque hay otros factores que no son muy favorables, como la humedad. La humedad es del orden del 90, entonces necesitamos equipos robustos para ese tipo de climatología. El análisis de nivel de tensión de la instalación, pues básicamente es un análisis de la red nacional, que es a 110 voltios para ese estrato 1. Los análisis de riesgos de origen eléctrico, medidas para mitigarlos, y planos, toda esta parte, digamos, de que esos análisis lo contempla la NTC 2050. ¿Listo? ¿Seguimos? Basados en eso, entonces, tomamos los 4 municipios y en este momento pues le muestro muy rápidamente pues el de uno que pues, es equivalente a mostrar los 4, que fue el que tomé, el de La Tola. ¿Sí? Seguimos. Se hace un georreferenciación, o sea, ahí está la zona de intervención en la cual se va a hacer las instalaciones. Eso, pues, según entiendo, va a ser seleccionado según unos criterios por los alcaldes. Y pues eso da una dispersión alrededor de las instalaciones, porque no son urbanizaciones, sino son viviendas que tienen diferentes techos y pues diferentes, o sea, cada instalación va a ser un problema diferente. ¿Listo? Es una zona que está abordada todas están abordadas por ríos. Entonces está el río y está la población. Seguimos. Sí. Obviamente, a ver, hago un paréntesis, Sedenar atiende toda esta zona. ¿Sí me escuchas? Sí, señor. Sí, obviamente Sedenar atiende todo esto, ¿cierto? Sí, señor. Todo es de... Y ustedes lo que harían, o lo que me comentan es, casi individualizan la solución por cada una de las casas que se les está haciendo el proyecto, ¿cierto? Sí, señor. Condiciones de estrato 1, ya nosotros habíamos visto con el ingeniero Edison situaciones como que los techos, pues no, como es irregularidad en las edificaciones, pues van a haber diferentes orientaciones, y por lo tanto hay situaciones donde los techos están a un nivel y están ocultos por otro que tiene 3 niveles. Todo ese tipo de cosas ya es en terreno, pero por ahora partimos de un modelo básico donde, digámosle, se optimiza la situación. Sigamos. Esto se toma de la base de datos de datos que tiene la Unión Europea para toda la parte de diseño a nivel mundial. Entonces de ahí tomamos como base todo lo que es los datos de radiación, de velocidad del viento, de temperatura, de humedad, para esa situación geográfica. También los podíamos poder tomar de la NASA, pero la NASA está a una altura mucho mayor y los datos pues tienen un porcentaje mayor de error, digamos. Aquí ya en el siguiente mostramos el caso para La Tola, es la irradiación en 15 años, del 2005 al 2016. El promedio de radiación kilovatio hora por metro cuadrado, se pueden observar, pues es relativamente favorable. ¿Sigue? Aquí demostramos entonces para el caso de La Tola, ¿sí? Ahí está la base de datos, es PBX PMI, que es mundial, y pues tenemos los datos mensuales, promedios mensuales. También podemos tener promedio diario y promedio horario, pero para el caso de nosotros en el diseño pues trabajamos con promedio mensual diario.
Ahí está la radiación promedio diaria mensual por metro cuadrado, donde está relativamente un buen nivel. La temperatura promedio es de 25, o sea que es favorable. La velocidad del viento es 2.3, favorable. La humedad es la única que tenemos un pequeño problema, más que todo con el inversor, porque el inversor debe trabajar bajo condiciones de humedad alta. Entonces debe buscar un inversor robusto para esa zona. Seguimos. Aquí ya está, digámosle, lo que es la memoria de entrega, que es el cálculo de paneles, inversor, conductores, protecciones, medidor, cargas, toda la parte diagrama unifilar, que lo voy a mostrar muy rápidamente. Sigan. Para el cálculo entonces de panel, partimos de, se tomó un 0,8, ¿sí? De la potencia máxima del panel. El panel que escogimos bajo un criterio de 8 metros cuadrados de superficie, porque ya 12 metros cuadrados, ya la cuestión son techos, pues que normalmente no vamos a encontrar ahí fácilmente. Entonces buscamos racionalizar el área de los paneles, y esa área de partida son 8 metros nomás. Usted puede encontrar kits de más de 8, de 12 metros, por lo general los venden completos, pero son, como le digo, necesitan 12 metros cuadrados de superficie, lo cual no es muy garantizado en la zona. O sea, nosotros hicimos un mapeo y en la inspección que hicimos, dije, no, ahí no, máximo le metemos 4 paneles y quedan desbordados. O sea, por el área en la cual se van a instalar los paneles, el área de techos. Habrán edificaciones que tienen los 12 metros sobrados, pero en este caso el promedio son 8 metros cuadrados. Entonces aquí hacemos una serie de cálculos. Perdón, ¿sí? ¿son paneles de 500? 500, sí, eso es lo último que que está ahorita en este momento ya en el comercio. Y cada panel, y hay de hasta de 600. ¿Y cada panel de cuánto es? Sí. Las medidas de cada panel. Igual. Lo que pasa es que es igual de grande, 2 metros cuadrados. Lo que pasa es que la tecnología es 2 metros cuadrados. Cada panel. Cada panel. Ya es igual a los de 370, a los de 250, el área es la misma. Lo que pasa es que hay una mayor eficiencia porque son de media celda. O sea, en tecnología de media celda lo que hace es ganar espacio y ganar corriente. Y por eso son muy eficientes. En la misma área. Hay hasta de 600. Lo que pasa es que los de 600 en el diseño no nos dieron. O sea, porque yo pensaba montar 3 de 600, pero no dio por ningún lado. O sea, no se pudo. O sea, el diseño obliga a los 4. Entonces, el que dio con mayor precio, porque empezamos a hacer el diseño desde los de 600 hacia abajo, y realmente llegamos al de 500, que es el que da un óptimo diseño. En este caso, pues ahí sí están las ecuaciones. Este es un formato en Excel, donde se muestra el número de paneles en serie, que son 4, a una temperatura máxima de 72 grados, y una corriente de campo, que es muy importante para nosotros, de 9.33 amperios, porque esta es la corriente que me va a garantizar un buen inversor. O sea, el campo como tal, los 4 paneles en serie, nos da una corriente de 9.33, que para el caso de cableado lo multiplicamos por 1.5, y para el caso de protecciones, y pues buscamos ya protecciones por 1.5 por esa corriente. ¿Seguimos? Aquí ya miramos con mucho cuidado el panel. En la columna está Spolar. Spolar es el panel de 500 con su intensidad máxima de 9.33 amperios. A esa corriente trabaja 500 vatios pico, y a una corriente de 7.38 máxima potencia nos da 371. Un voltaje de máxima potencia de 54.21, el cual baja a 49.69 para dar una potencia de 371. Corriente de cortocircuito 994, voltaje de circuito abierto 65.32, máximo voltaje que aguanta es 1000 a 500 y 1500 a 371. Bajo condiciones normales, reales, va a trabajar entre 45 más o menos con 2 grados de incertidumbre.
Y ya vienen tres parámetros, que es el alfa, beta y gamma, que es importante para nosotros en cuanto a la temperatura, porque se sabe que al aumentar la temperatura disminuye la corriente, pero aumenta el voltaje. Entonces, esos criterios tenemos que tener mucho cuidado, porque va a estar en una zona que puede llevar perfectamente a los 70 grados el panel. Entonces, hay que saber garantizar una buena temperatura. Entonces, en esta hoja, lo que buscamos es esos niveles basados en los parámetros alfa, beta y gamma que nos dan el panel, y que nosotros tenemos que hacer los cálculos para la zona en la cual vamos a estar trabajando. ¿Sigue? Aquí está el panel con sus condiciones, una eficiencia de casi el 20%, 12 años de garantía durante cierto tiempo, y ya después el baja, porque después de 12 años baja el rendimiento, pero la garantía es de 25 años, más o menos en las oscilaciones de 5 vatios en la incertidumbre de ese panel. Seguimos. Aquí está la ficha técnica del panel, con todos los parámetros que le ha comentado. Usted busca el de 500 y ahí están todos los parámetros. Y pues ellos hacen las dos medidas para 500 y 371. Y pues las dimensiones, ahí están las dimensiones, 1,956 con 1,310, por un ancho, por un espesor de 40. Eso nos da 2 metros ligeritos, 2 metros pasaditos. ¿Sí? El peso de los paneles es 26,5, y ya las normas que cumple para cada caso y la forma como los entregarían, o sea, el empaquetado, porque eso tiene también unas normas. Sigue. Aquí viene entonces en la siguiente, bueno, entonces, aquí estas curvas, pues ahí están las dimensiones, donde está la caja de los diodos, de los bypass, ¿sí? Son 3 diodos que traen, cada caja de esos, y la forma de instalar, o sea, ahí nos dice cómo instalarlo, o sea, están las orientaciones para la colocación del panel. Y pues están las curvas IV, que es intensidad voltaje, en función de la radiación y en función de la temperatura, que ese es un punto que yo le mostraba en una de las diapositivas para los cálculos con la temperatura, que es muy importante, ya que pues, debemos cuidar mucho no solamente el panel, sino el inversor, pues el que va a poder llegar a sufrir por un cambio, una sobretensión o una baja de tensión. Seguimos. Después de, o sea, uno de los grandes problemas que tuvimos en el diseño fue encontrar un inversor MPPT, o sea, que trabaja máxima potencia, busca el punto de máxima potencia, que trabajara a 110. Usted puede conseguir todos los inversores que quiera a 220, porque están diseñados para Europa. Y pues para algunas partes del país de Sudamérica que trabajan a 220, como el caso de Chile y Argentina. Pero para nosotros trabajamos con 110. Esto fue bastante difícil, esa fue una búsqueda bastante complicada. En Colombia pues no lo hay, porque es que Colombia pues está más centrado en sistemas autónomos. Entonces se encuentra son inversores de 12, 24 y 48 voltios, más por corriente que por voltaje. Este está más dado por voltaje, entonces este es un MPPT de 150 a 400 voltios, que sobrado lo dan los 4 paneles, nos está dando dentro de ese rango, o sea que no hay problema. Y la corriente, pues trabaja una corriente de 15 amperes, por lo tanto no nos presentaría ningún problema. ¿Listo? ¿Qué pasó? Es que estaba pidiendo admisión el doctor Alfonso para entrar. Ah, bueno, listo. Entonces, este digámosle que es clave en el diseño. ¿Por qué? Nosotros podíamos haber puesto un inversor de 2 kilovatios, pero a 220. Me obligaría a tener un transformador. Y pues por cada elemento que coloque, más costo y menos rendimiento. Entonces, por eso fue tanto el esfuerzo de buscar el medidor, el inversor. Seguimos. Aquí ya está toda la parte de protecciones, posibles de 15 amperios, interruptor magnetotérmico, sistema de puesto a tierra, el tipo de cable, tipo 6 para DC y 8 para AC.
Básicamente eso, pues se sacan de ahí las tablas para ver si es de 15 o si es de 20, según un criterio que hay, que es la corriente por 1.5, y ahí uno ya dimensiona el fusible o el manifestato. El diagrama unifilar para el sistema de paneles, el inversor, el interruptor general y pues ya llegando a la inyección a red. ¿Sí? Digan. Listo. Básicamente, a grandes rasgos, pues le mostramos ese diseño. Pues si tiene alguna observación, alguna pregunta. Bueno, dos preguntitas. Básicamente, Sí, ese va a ser el modelo básico, o sea, 2 kilovatios pico a pico, ¿sí? De potencia, ¿cierto? sí, sí, La sí, carga la carga que va a tener, digamos, cada vivienda, más o menos, ¿de cuánto es? esa carga son en promedio 6 kilovatios hora día. ¿Cuánto? 6 kilovatios hora día. 6 kilos, 6. altísimos, ¿no? O sea, pero en potencia, ¿cuánto Sí, es claro. más o menos? ¿Por ahí 1 kilovatio? No, no, sí, 2 kilovatios No, soporta no, la inyección. O sea, la carga de los elementos que van a ser alimentados. O sea, lo que está ¿cuál es el diseño interno, mejor dicho, más o menos que ustedes han previsto para eso? Lo que pasa, doctor, es que ahí es donde viene otra novedad, ¿no? Los sistemas interconectados, como es una red inteligente que está administrando carga consecutivamente, no tenemos que diseñar por carga, digamos, de la nevera, de los bombillos, de todo eso, porque todo lo está alimentando de manera compartida. Digamos, en los ciclos de nevera, cuando se requiere potencia, que es una de las debilidades, pues, de la solar, recarga ciclo con energía del sistema Ujú. y mantiene la refrigeración con el ciclo solar normal. Perfecto, perfecto, Edison, pero como usted lo decía, hay momentos en que no hay energía, hay deficiencias. Entonces, de día, el sistema debe asumir toda la carga, ¿o no? Sí, ¿Sí? sí, 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 me entiendo. O sea, él está dimensionado para entregar 6 kilovatios hora. ¿Seis qué? ¿Sí? O sea, 6 kilovatios hora, que es el de una vivienda normal con todos los consumidores. doctor, Ese es nosotros en Onda Tolima instalamos un sistema de 6 kilovatios hora autónomo, y ese sistema, para hacerle claro, para homologar, creo, lo que usted está refiriendo, alimenta actualmente 4 ventiladores, más de 12 bombillos, un mini market con 3 refrigeradores grandes, Mm, mm. de los grandes grandes, 2 computadores, y son 8 tomas. Eso alimenta. O sea, 6 kilovatios horas es una cantidad de energía. En este caso estábamos hablando, bueno, de una de las zonas con mayor radiometría solar del país, Onda Tolima, Sí. pero en el caso de Sanquianga tenemos una radiometría solar de 5, ¿verdad, doctor Navas? sí, 4, 5, 4, 7 por medio. O sea, es Está. altísima. Sí, sí, De ahí que el diseño está calculado al 90%. Por eso pudimos alcanzar el 14.8% de lo permitido por la CREC 030 inyección a red. Ujú. Entonces, por más yo creo que le metan cosas al sistema, sería muy raro que haya una caída de sistema en cualquiera de las unidades por cualquiera de los elementos conectados. Ok, ok, listo. O sea, Listo. la intercomparación es esa, o sea, un sistema autónomo de 6 kilovatios que alimenta todo eso actualmente. Ellos se desconectaron de toda la red. Ellos reciben, creo que pagan como 300 pesos reales de electricidad al sistema, porque, o no, 1.300 pesos, porque eso es una cota base que no se puede dejar de pagar. Pero ellos bajaron todos los breaks del sistema tradicional y están trabajando 100%, 24 horas autónomo. Entonces la intercomparación es bastante interesante, y la carga, como usted lo analiza, es una carga bastante amplia, ¿no?
para lo que podría llegar a tener una casa de este tipo. Sí, aló. El limitante que nosotros tenemos en este momento es que solamente podemos aportar el 15%, que eso es como 1 kilovatio hora. ¿Sí? Y ahí mismo lo dice la CREP. El exceso de energía, digámosle que se distribuye a los demás usuarios conectados a la red. Eso lo dice muy claro la CREP. Entonces, yo puedo estar produciendo 4 kilovatios hora más, pero lo que me está comprando, la CRE me compra, digamos, la ley es el 2.8 kilovatio hora. Pero el sistema soporta perfectamente, apaga usted la red y funciona perfectamente sin problema. Porque pues lo podemos mostrar ahora en la simulación, ingeniero, ahora final. Sí, señor. Ok. Porque ahí le podemos mostrar la producción que hay, ya con la simulación de PVSys. ¿Sí? ¿La tiene ahí? Para que la de la tola. Y le A ver, miremosla. mostramos la producción, que es la parte que produce. Regáleme un ratico, me desconecto. Sí, lo que pasa es que nosotros, y ahí lo dice muy claro la ley, ese 4 kilovatios horas que va a producir de más el sistema, lo va a absorber los demás usuarios, más digamos de que la empresa no garantiza la compra. Esa es la parte que queda ahí yo como no la entendí en la ley, porque ese es el famoso 15% máximo que dejan inyectar a la red. ¿Listo? Listo. Bueno, a ver, digamos de la parte técnica yo lo veo muy claro, o sea, yo creo que ha sido un ejercicio juicioso. Me imagino que ya la parte del OPEX, o más bien de la administración, operación y mantenimiento, está un tema con Sedenar haría esa operación, esa administración, operación y mantenimiento, ¿es así? No, creo que el ingeniero le comenta, esa parte creo que se asume por un tiempo por los del proyecto, No, porque pues, no escuché. ¿La asume cómo? está incluido en el proyecto. Esa OIM está en el proyecto, asumido por el proyecto, no por Sedenar. Es que Sedenar, ahí es un juego que hay que saber jugar, o sea, es una cuestión que todavía no, pues en el proyecto se presenta operación y mantenimiento por parte del proyecto. Sedenar no sé si él acoge eso o lo asume, es esa Ya. parte que todavía no se tiene claro. Pero Y o sea, está todavía falta, en los costos, todavía están los falta, costos. sí, todavía falta definir cuál va a ser ese operador. Eh, esa parte con el operador sí yo no la manejo, no sé, ingeniero Edison. Edison. Eh, La parte con el operador, sí, señor, yo sí, estoy no lo escucha. ¿Quién va a operar esta parte? Eso depende de si dentro de las cláusulas de garantía que se generen en la relación de la CREC 030 y la CREC 015 se permite que el operador mantenga como parte de garantía los flujos de mantenimiento del sistema, eh, en cuanto a eso, pues lo asumiría el operador, que en este caso el operador estaría por parte de los proponentes, ¿no? Y si no, porque ahí hay un tema bien interesante que hay que trabajar, ¿no? O sea, si se hace bajo los parámetros exigentes de la CREC 015, está muy bien claro en la CREC 015 y dice que el operador, una vez se establezca la aprobación del proyecto, debe iniciar una proyección de red inteligente, lo que implica que esta red sería una red
donde ya no hay un observador visual como siempre pasa en nuestras casas, que va a ver el medidor, en fin, sino que el operador de red lo que hace es una red Wi-Fi, digámoslo así, para entenderlo, en el que tiene acceso a todo el censo de datos del medidor bidireccional desde su red. Entonces ahí tenemos un plan A y un plan B. Por lo general, ¿qué ha pasado? Pues que el operador no quiera cargar con el costo de montar una red inalámbrica a su sistema, porque pues la verdad tiene unos presupuestos estimados y no considera que ese presupuesto esté dentro de lo que él proyecta en ese año. Entonces nosotros también tenemos otro sistema que es mucho más sencillo y autónomo, en el que, habría autosuficiencia del sistema, autocenso del sistema, se mantendría el operador en la parte visual para sedenar, pero el sistema sí le mostraría al operador y nosotros lo capacitaríamos en cuál es el censo real de esa energía, que por lo general estará tendiente a cero por la compensación eh, de la relación de inyección y energía del sistema. Y eso es una cosa que hay que también tenerla clara, ¿no? Sí, sea por donde sea, se financie. ¿De acuerdo? Sí, eso nosotros ya lo tenemos por acá. O sea, eso era otra cosa que queríamos presentarle, pues este fue parte de lo que se presentó en el BIPIN, o sea, el presupuesto real, ya estimado y desarrollado, el presupuesto, los APUs, que son lo más importante, pues aquí están estipuladas todas las relaciones de cada uno de los elementos en cuanto a cuánto es operación y mantenimiento y suministro de cada uno de los elementos. Debido a que pues el sector es de difícil acceso, pues hay se calcularon unos incrementos en el transporte, pero eso no implica que no se logre la rentabilidad adecuada del sistema, ¿no? Estamos hablando de un sistema ya calculado en nuestra base con rentabilidad y todo. O sea, tengamos en cuenta que los proyectos de este tipo, por lo general, como son de carácter social y constitucionalmente, pues en los proyectos públicos el bienestar social está por encima del rendimiento económico, no tienen rendimiento, pero como podemos ver tenemos una TIR de 0,3 que nos daría, que es esa rentabilidad subsiguiente y calculada a partir de ese 15% de inyección que permite el operador, que permite la CREC 0,30 para que el operador esté tranquilo, ¿no? Además de eso, pues estamos trabajando bajo un marco de ahorro del usuario que está recalculado. Ellos están en 22.000 pesos, doctor Navas, si no estoy mal, actualmente. Sí. Y el subsidio, sí. No, el subsidio es de 70.000. 70.000, eso. 60.000 pesos. 70.000 en esa por zona. Una carga de 60.000. 86.4. 86.4 nos dejan inyectar. Nos reconoce esa cantidad mensual. 86.4 kilovatio hora mensual. Entonces, pues si usted se da cuenta, pues la carga mensual va a beneficiar muchísimo a estos usuarios, ¿no? Sí, claro, ¿no? Pero digamos, digamos, esa es la relación con el operador en lo que se refiere a facturación. Sí, pero los equipos como tal, pues hay que mantenerlos, ¿sí? Entonces hay que tener claro eso, ¿sí? Por aquí Porque creo que está el mantenimiento. yo dudaría que el operador lo hiciese, ¿cierto? O sea, considerar dentro de los APUs el mantenimiento de la red mientras No. Hay una cosa que es la inversión. Y la inversión como tal es lo financiable. ¿Por qué? Porque finalmente si están buscando por el sistema general de regalías, esas inversiones se hunden, ¿sí? Se hunden, o sea, se vuelven cero para el usuario, ¿cierto? Se vuelven cero.
Pero sí hay que tener el OPEX, la parte de la operación, administración, operación y mantenimiento. ¿Qué pasa con esos equipos? ¿Sí? ¿Quién los va a mantener? ¿Qué pasa si se daña no, a los 6 meses se daña un inversor? ¿Sí? ¿Quién lo repone? Esos gastos de reposición, sí, Está, sí, eso está en las pólizas de las compras de los equipos. Claro, Está, el inversor está a 10 años. claro. Entonces hay una O póliza de sea, cumplimiento ahí, o sea, hay una garantía de 10 años. que es 10 años por el Y, inversor. Ya por los paneles son 25 años. pero Pero ese es nosotros sí como una garantía contemplamos de en el pago. APE, Pero sí lo repone, sí lo repone. Es claro, decir, sí lo un repone. panel se daña en el año 15 y entonces usted saca el panel. Primero, ¿quién saca ese panel? Segundo, usted lleva ese panel al proveedor y entonces se lo cambian dentro de 15 años. No sé. Está contemplado en los gastos, en los APE. los- Están contemplados esos en los costos. gastos de reposición están, doctor. Sí, gastos de Sí, reposición, ¿en dónde? En la parte operativa, ¿cierto? Sí, señor. Que eso no va a ser financiado. O sí, no sé. Es decir, gastos recurrentes y todo eso no se financian a través de las operaciones de regalías. O sea, ¿sí me hago entender? Ya, interesante. ya. Entonces, aquí vuelvo y les comento. El proyecto tiene, digamos, dos grandes fases, grandes etapas. Una fase de inversión y una fase de operación. ¿Sí? La fase de inversión, obviamente, es lo que a través de estos recursos, de estos fondos, ustedes pretenden que se financie. ¿Sí? Llámese como sea. ¿De acuerdo? Esas inversiones en el caso de, en el caso de regalías, esas inversiones se hunden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Se vuelven cero. ¿Sí? Como bien lo decía Edison, ese es un costo social y entonces el Estado, a través de regalías, más bien las regalías asumen, digamos, esa inversión. ¿Sí? Pero viene la fase operativa debe ser sostenible. ¿Sí? Tiene que ser autosostenible. Sí, en ese caso, pues, si hay algún daño, ¿cierto? A pesar de lo que dice, creo que es Néstor o Gabriel, eh, Sí, sí, pueden tener una garantía de 15 años, no, pero eso se puede dañar a los 6, al año, a los 2 años. Es cuando uno compra algo, dice, no, esto está garantizado para 20 años, pero ¿es real esa garantía? Es decir, en el año 19 se me daña un panel o un inversor y voy con mi inversor, ¿sí? Y primero, ¿quién va a ir? ¿Quién lo desinstala? ¿Quién lo instala? Porque eso va a tener unos costos, ¿sí? ¿Quién hace toda esa operación? Lo lleva, entonces, hola, devuélvame, mira, aquí se me dañó este inversor, venga, lo devuelve. ¿Quién lo vuelve a instalar y todo? ¿Quién hace toda esa operación? ¿Sí? Porque eso es parte de la administración, operación y mantenimiento, ¿sí? Entonces yo diría, hola, sí. ahí, Sí, sí, dígame. meter un rubro de salvamento. Ingeniero, hay que meter un rubro de salvamento en el APE Listo. para hacer reposición. Y por eso digo, dentro de las inversiones no está la operación, ¿sí? Dentro de los fondos no financian la operación, ¿sí? Al no ser que, no sé, por otro lado, a través de recursos propios, la alcaldía dice, no, yo voy a poner todo ese personal que va a estar limpiando paneles, que va a estar haciendo las conexiones, que hay una desconexión. ¿Quién va a hacer eso? ¿Sí? Entonces eso simplemente se los coloco como duda porque, eh, digámoslo así, eso se tiene que resolver, ¿de acuerdo? Va un usuario y dice, oh no, miren, no me está funcionando los paneles. ¿Quién es el responsable que funcione? Sí, ahí sí tiene toda la razón porque eso como tiene una serie pues de documentos,
debe establecerse ese nivel de responsabilidad para que el proyecto sea sostenible. Claro, tiene que haber una sostenibilidad, es decir, no sé, eso es lo que acabo de comentarse, hay una desconexión en los paneles, ¿sí? Entonces, ¿quién es el responsable de colocarlo en operación? Entonces, debe haber una sostenibilidad. En el caso, a ver, les pongo el ejemplo, en el caso de los proyectos que es la gran mayoría de proyectos de este tipo fotovoltaicos, que son autónomos, que son individuales, ¿cierto? Lo que se hace es que vía tarifa y con subsidios, ¿cierto? Se monta, digamos, todo un esquema de sostenibilidad, bien sea a través de las empresas municipales, de servicio público municipales, o a veces hay algunos operadores que asumen esa operación o crean una empresa, lo que sea, ¿sí? Esa empresa a través vía tarifa y vía subsidios crea, digamos, todo un esquema de mantenimiento, de administración, operación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que durante su vida útil, que entre comillas nosotros la estamos haciendo a 10 años, y ahora les explico por qué, durante esos 10 años, tienen que reponer los paneles que se dañen, los inversores que se dañen, los reguladores, etcétera. ¿Y por qué? Porque me van a decir, no, pero es que eso están garantizados. No, hay daños normales. El 0.5% de los equipos normalmente hay daños. Entonces hay que, dentro de esa administración, operación y mantenimiento, hay que reponerlos. ¿Por qué? Porque el usuario no sabe, ¿cierto? Sí, El usuario no sabe, etcétera, etcétera, ¿sí? doctor Edgar, ahí sí le doy toda la razón porque en el proyecto de Honda nosotros tuvimos eso, o sea, de los 18 paneles llegó uno reventado, su parte, es que desde ahí, o sea, ni siquiera se ha instalado muchas veces y ya hay reposiciones. Y ahí Claro, y en el mejor de los casos, pues el proveedor lo repone. Ah, ¿por qué? Porque, no sé, se dañó por X, sí, se soltó por ahí. en ese caso nosotros le demostramos que fue un error de embarque, no un error de logística nuestra. Inmediatamente a los 2 días teníamos el panel nuevo en la zona donde Pero estábamos. suponga el mismo esquema dentro de un año y se dañó el panel. Bueno, tienen que llevarlo a garantía. Y si es una importación, de pronto dicen que no. Pero usted, mejor dicho, el proyecto, mejor dicho, todo el esquema como tal tiene que proveer el servicio, hacer la operación, ¿sí? Al no ser que, como lo dije inicialmente, el operador asuma esa responsabilidad, cosa que dudo, no sé, por lo que me han dicho. Sí, Bueno, doctor Edgar, mira, yo, si me lo permiten, es que eso le iba a hacer, sino que el doctor Edgar estaba hablando, entonces estamos con uno de los directivos de la empresa, el doctor Alfonso Escobar, eh, Mm. lo relaciono, no sé si ya se conozcan, el doctor Edgar Peña, y él sí ya está enterado un poco más de su pregunta de cuál es el fondo exactamente de regalías al cual se le va a apuntar. Y además de eso, Sí, él está enterado pues de toda esta recurrencia porque él fue secretario de gobierno de la alcaldía de Raúl Delgado y secretario de gobierno de la alcaldía subsiguiente a la de Raúl Delgado. Además de eso, pues él es asesor de gobernaciones a nivel nacional y pues tiene claro todo eso. Me gustaría, doctor Alfonso, que intervenga en ese sentido de saber a qué parte de regalías exclusivamente se va a financiar este proyecto y además de eso los factores de tasa, el rubro de saneamiento y mantenimiento, a quién o cómo se manejaría. Doctor Alfonso. ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, perfecto. sí, correcto, un Buenas poquito tardes, bajito, pero bueno. encantado de saludarlo, doctor Peña. Pues me presento, mi nombre es Luis Alfonso Escobar Jaramillo. Yo soy economista, profesor de la Universidad del Valle y estoy asesorando este proyecto. He sido secretario de planeación del departamento de Nariño en los dos últimos gobiernos anteriores y
y fui gerente del plan Todos Somos Pacífico con el gobierno del presidente Santos. Lo digo porque cuando nosotros estuvimos en gobierno, tuvimos que ver, digamos, en las gestiones con ustedes en el ministerio, en la línea en la línea que interconectaba estos municipios, los 6 del Pacífico Nariñense y los 3 del Pacífico Caucano, la Caucana se llamaba, y además la interconexión que en Plan Pacífico empezamos a hacer a las zonas rurales. Se le cayó la señal, doctor. Pues como le digo, o sea, nosotros creo que ahí en los APUs sí vamos a trabajarle un poquito, doctor Navas, porque yo estoy analizando pues, no tiene ahora lo que usted dice, Sí, doctor, es... perdónenme, entonces les decía, cuando se hace la interconexión a los municipios de la costa caucana y nariñense, uno de los problemas que nosotros ya habíamos detectado es que a la gente le llega la energía, pero efectivamente un gran porcentaje de la gente iba a tener unas complicaciones para pagarla por sus niveles de ingreso y en últimas eso iba a afectar, por supuesto, en vez de mejorar el bienestar, afectarle su bienestar porque su ingreso no se le movía. Ese es el sentido del proyecto, por decirles en Tumaco, si uno calcula hay más de 9,000 usuarios que para Sedenar son usuarios que no pagan ni pagarán, y en la costa pacífica de los 6 municipios, más o menos ese dato está en unos 3,000, en unos 2,600 usuarios, ¿no? Entonces, con ese espíritu sale este proyecto que lo lideran los alcaldes de estos 4 municipios y que efectivamente ellos conocen de primera mano los usuarios que van a tener o que ya tienen esa dificultad para pagar la energía a Sedenar. Esto serían con recursos de regalías regionales de la gobernación, ¿sí? No iría por fondo de OCAD Paz, sino por el OCAD regional de la gobernación, así se ha planteado con recursos del departamento, ¿sí? Que le tocan a cada uno de los municipios. Perdón, entonces... La pregunta que hacía el doctor... Bueno, sí, creo que ahí Peña. vas a terminar bien. Termina. Sí, la pregunta que hacía el doctor Peña sobre la sostenibilidad, por supuesto que es una de las preguntas más importantes, porque la sostenibilidad, como él dice, debe garantizar que la inversión en regalías, ¿sí? Pueda ser sostenible en el tiempo. No necesariamente los recursos de regalías, ¿sí? Son para inversión, no para sostenibilidad, pero hay una parte de los recursos que se pueden incorporar en el diseño del proyecto en el que el que propone el proyecto, en este caso los municipios, pueden, si no lo asume Sedenar, que no creo que lo pueda asumir Sedenar, ¿sí? Lo pueda asumir el operador del proyecto, que en este caso es el municipio, y tendría que justificar en el proyecto a DNP y por supuesto a ustedes, que son el sector, que el proyecto va a tener por un tiempo determinado una garantía de sostenibilidad. Lo que se ha pensado en el proyecto inclusive es en el tema de formación de capacidades de jóvenes, digamos, técnicamente para atender, digamos, cualquier anomalía, cualquier dificultad técnica que tenga el proyecto. Lo decía el doctor Peña, ideal es que se constituya una organización, una empresa, pero en este caso no se ha planteado así, sino que asuma el municipio, y lo que haríamos de alguna forma es formar capacidades en el territorio, porque sumado a esto, doctor Peña, en el territorio hay proyectos rurales de electrificación solar que efectivamente se han calculado y se han estructurado con una sostenibilidad muy parecida. Ok, yo creo que pues es claro.
habría que mirar bien, Luis Alfonso, el tema de la sostenibilidad a través de regalías en la parte operativa, porque normalmente y hay, digámoslo, entre comillas, una prohibición a gastos recurrentes, es decir, que hayan gastos, digamos, que se convierten, digamos, en periódicos. Los únicos gastos que están por regalías que se están asumiendo son los de transporte escolar, lo de alimentación y todo eso, ¿cierto? Y no se asumen totalmente, sino creo que es al 70%. Entonces hay que mirar con mucho detalle eso, Bien, sí, ¿sabes? señor. Por eso les digo, ahora hay que mirar la parte de inversión, que no hay duda, Ajá, ¿cierto? sí, señor. Lo que dice acá el doctor Luis Alfonso es, se va a hacer por asignaciones directas de la gobernación. Entonces, en ese caso, se puede hacer, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. O de pronto, digamos, puede haber una variación, es decir, estaría liderado por la gobernación el proyecto, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y habrían esas asignaciones directas de la gobernación las que permitirían este tipo de financiación y que se puede hacer indudablemente. Hay que verificar es qué cantidad de recursos tiene la gobernación en este momento, pues para asumir este proyecto, porque si estamos hablando de 800, son como 800 usuarios, alcancé a ver, ¿sí? Sí, señor. Son 800 usuarios, son alrededor de como de 8.000, 9.000 millones de pesos, me imagino. Así a grande, no he visto cifras, pero más o menos me imagino que debe ser de ese orden. El presupuesto general de esto ¿Cierto? es de 12.764 millones. ¿De la inversión De, únicamente de todo, o de todo? el general. Bueno, habría que mirar porque me parece un poquito alto, ¿cierto? Habría Y que, pues eso es de mirarlo. Yo estoy lanzando es algo así son 690 usuarios de reales, doctor. ya. Sí, yo lo que estoy haciendo son como cuentas de cocina, A, ¿sí? a Entonces, 18.634 cada usuario. cada usuario Cada se usuario. ve un poco Doctor costoso, pero Peña, ¿sí? sí, ese proyecto tiene un componente social, que es el que estamos formulando nosotros, en el que la sostenibilidad va a haber una asociación, la idea es que haya una asociación de usuarios, ¿sí? Y que creo yo que en ese marco se podría montar el escenario de sostenibilidad, ¿sí? Porque Como, lo que Sí, esperamos es perdón, formar doctor. jóvenes de esas de la comunidad para que puedan en cualquier momento operar el sistema. Una de las cosas que no... Doctor, Siga, Edison. como ustedes pueden ver aquí en el rubro de capacitación, está destinado un 20%, ¿no? Son 25.477.650 con ese fin de capacitar esta comunidad, ¿no? Yo lo viví en un proyecto que se hizo Exacto. en Bolivia, donde se hizo para una comunidad indígena, pero eso se hizo con PCHs, energía eólica y energía solar, y al final la comunidad generó su empresa de recaudo, generó su empresa de mantenimiento y se volvieron un pueblo autosostenible y además de eso descentralizado, pero porque en Bolivia se permite ese tipo de modelos, ¿no? En ya, este caso, la idea, ya esto también, y yo fui el asesor científico de Sena Girardot, donde está el curso de instaladores fotovoltaicos, y se presentó bajo ese esquema, ¿no? Que sea una cadena de réplica donde se empieza a generar o a gestar la formación de formadores para que la comunidad esté activa en torno al sistema, tome más pertenencia cultural, protegiendo el sistema como tal. Y la verdad, pues los mantenimientos que relacionan este sistema son mucho más sencillos que los que tendría un sistema autónomo, ¿no? pues fabuloso. A mí me parece que, digamos, estas inquietudes que hemos colocado todos acá,
pues yo creo que hay que empezar a resolverlas ¿para qué? Para que sea el proyecto exitoso. Entonces, uno, bien como lo dijo el doctor Luis Alfonso, ¿cierto? Hay que definir claramente las fuentes de financiación y hasta dónde van, ¿sí? Es la parte de inversión de los 3 o 4 municipios, ¿cierto? Y establecer obviamente hasta dónde va. Segundo, vendría la parte de sostenibilidad. Y bien, yo creo que para todos, yo creo que hay cierta claridad en el sentido de que SENA no va a hacer la sostenibilidad del proyecto, ¿sí? No, sí, ya Tiene, eso lo tenemos estipulado, como le dije. Es más, no creemos que ellos van a establecer la red inalámbrica para los medidores no, claro, bidireccionales, porque pero eso, sí hay, digamos, legislación para esos intercambios, cómo se hacen esos intercambios y todo eso, que creo que es la 30, ¿no? sí, ¿Sí? sí, Entonces, existe eso y existe ya un medidor bidireccional, ellos lo tienen que leerlo y establecer ahora cuánto entró a sí, la red y cuánto salió a la red y cuáles son los precios de compra y todo eso, ¿sí? Que pueden, digamos, apoyar todo el tema de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien, O la compensación de energía. Y no, y otra cosa, sí, dígame. otra, muy bien. dentro del plan de capacitaciones también, y eso está estipulado en la CREC 015, el operador debe certificar ese parámetro de sostenibilidad. O sea, si no lo asume, debe pertenecer, como decir, a la mesa de mantenimiento y sostenibilidad del proyecto, en el que debe destinar funcionarios, en este caso, por ejemplo, los lectores de red Sí. normal, para ser capacitados en la lectura de los medidores bidireccionales. Sí, pero falta es la parte de sostenibilidad propia del proyecto, ¿sí? Porque creo que ustedes no lo van a dejar eso al libre albedrío del usuario, ¿sí? Doctor Porque si Peña, no, el tiempo se caería, ¿sí? en la estructura, en la estructuración del proyecto lo estamos elaborando en el marco lógico, en el árbol de problema, árbol de objeto. Todo eso lo estamos cómo va a ser la sostenibilidad con el esquema que estamos trabajando de capacitación a las comunidades. En un futuro tendremos que decir cómo esa comunidad asociada tendrá que reclamar, no sé si la ley lo permite, su subsidio, ¿no? O no sé qué otro tipo de beneficios puedan haber, que ya lo hablaremos con Edison, para terminar de desarrollar todas las actividades que puede tener esa comunidad para garantizar no solo la sostenibilidad del sistema, sino beneficios adicionales de meter ya seguramente a la red, ¿no? Claro, o sea, hay dos cosas ahí. Digamos, vía tarifa y vía intercambio de energía, pues puede haber ingresos, ¿cierto? Está la parte de subsidios, entonces CENAR tendrá sus subsidios normales, como usted bien lo sabe, ¿cierto? Y que los paga el Estado, pero ya salió una nueva reglamentación en donde hay unos subsidios para sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Que también puede ser parte, digamos, de esos ingresos en ese sentido y que pueden coayudar, digámoslo así, a la administración, operación y mantenimiento de ese sistema como de autogeneración, llamémoslo así. Entonces, en ese sentido, pues hay que aclarar eso. Me parece importantísimo, digamos lo más clave, y como así arranqué la reunión, hola, ¿con qué recursos? ¿Con qué recursos? Y que haya acuerdo en la gobernación y acuerdo en los municipios, dependiendo de dónde van a salir esos recursos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos mismos van a tener que generar todas las certificaciones y todo el apoyo, digámoslo así, al proyecto, ¿sí? Indudablemente, Todas las cartas están ya, sí, doctor. indudablemente, y para que quede claridad en nuestra reunión, a través de los fondos de asignación nacional, ¿sí? Los fondos para la paz, no es factible financiarlo porque realmente no aumentan cobertura. Este es un proyecto que no aumenta la cobertura de energía eléctrica y por lo tanto no es asequible, digamos, a ese tipo de fondos, ¿cierto? Entonces hay que buscarlos
ahí tal bien como lo decía Luis Alfonso, a través de la gobernación o a través de los municipios, esas asignaciones directas o esos fondos de compensación, digamos, ¿por qué? Porque ahí sí existe, digamos, esa libertad para que para que las entidades territoriales asignen sus recursos, ¿sí? Por la parte técnica yo la veo bien, ¿sí? Obviamente, pues hay que desarrollar todo el tema de sostenibilidad, ya acorde con lo que hemos hablado. En eso, digamos, en la parte técnica y todo eso, ya podríamos tener, eh, yo creo que debemos tener una nueva sesión, cuando ya tengamos esa claridad y esos datos, esos datos ya específicos. Ya de la sostenibilidad. Sí, haríamos una nueva sesión que inclusive, digamos, podríamos invitar al mismo ITSE, pues para que conozca de una vez el proyecto, porque ellos son los que, no, aquí no, mentiras. Aquí no es el ITSE, aquí es la UDME. ¿Por qué? Porque es el Sistema Interconectado Nacional que están ustedes, o estaría el proyecto conectado, entonces tocaría que invitar a la UDME, ¿cierto? Que no es un proyecto que no es normal, ¿cierto? No es normal. Sí, son muy poquitos los proyectos híbridos que se han presentado al Sistema General de Regalías, entonces habría que invitar a la UDME porque ellos viabilizarían, digamos, si es por el lado de regalías, viabilizarían este tipo de proyectos. ¿Sí? Yo quisiera agregar y es que además de esto, el costo de este proyecto es bastante alto. El factor de innovación es bastante alto porque hacer una red inteligente se ha planteado a nivel de piloto, pero no a nivel de impacto social. Sí, de acuerdo, de O sea, acuerdo. digamos en Cali lo hizo en un escenario de un conjunto de vivienda BIS, pero creería que más como un piloto financiado desde ellos mismos. Pero ya a nivel de impacto social en comunidades no se ha hecho a este nivel. Entonces eso es otro factor que pues también en el presupuesto impacta, ¿no? Porque como usted decía, se han hecho una serie de ajustes para lograr un presupuesto y sabemos que el presupuesto de este proyecto es robusto, pero es por eso, ¿no? Porque ese nivel uno a uno en una red inteligente, el monitoreo, el control y todo lo que hemos hablado en esta reunión requiere de unas relaciones especiales con el usuario, de un herramental especial, de una serie de cosas que difieren, no digamos 100%, pero sí en un alto porcentaje con un sistema autónomo, ¿no? Que ya es más conocido, ya es más tradicional. En este caso prácticamente, y lo voy a decir de esta manera, los sistemas interconectados lo que hacen es inyectar a red sin que la red se afecte, se dañe, lo detecte como algo negativo, porque los sistemas de protección de las redes eléctricas son muy delicados. O sea, no, si detecta si eso estaría mal diseñado o alguna cosa así, ya que por eso hemos sido tan meticulosos en el diseño, es posible que la red rechace esa inyección, no permita inyectar. Entonces, por eso hemos sido tan detallistas en el diseño para que no haya ninguna posibilidad de que el sistema rechace esa inyección. Perfecto, yo creo que, no sé si tengan alguna otra. Doctor Peña, yo quisiera agregar lo que usted está planteando, digamos, las reuniones cuando el proyecto esté completamente estructurado con su documento técnico, presupuesto, cronograma y por supuesto todas las cartas, todo, yo creo que nosotros podríamos tener listo, digamos, pues, con todo este diseño el profe Einson, nosotros tenemos calculado el viernes terminar el proyecto, tenerlo completamente listo.
¿cierto? Con todo el análisis de sostenibilidad, quedaríamos a espera de la zona del Pacífico. Un gran conocedor, no sé si todavía está en la UNE, es el doctor Ulpiano, o el ingeniero Ulpiano, no sé si él todavía sigue en la UNE. Él nunca estaba en la UNE, en el ministerio. En el ministerio. Sí, está en la dirección de energía. Sí, está en la dirección de energía eléctrica. ¿Él está ahorita en la ¿Él está director de energía? Está en la... qué bueno. En la está dirección. Y siempre ha estado ahí. Ok. Siempre ha estado ahí. Perfecto. Nosotros somos de otra área. O yo, por lo menos, soy de otra área. Que tenemos todo lo que es proyectos de regalías. Ok, perfecto, sí, señor. Este sería el caso. Entonces, perfecto. Entonces, lo tendríamos listo el viernes, doctor, y si lo tenemos listo el viernes, ¿cuándo podríamos tener esa reunión ya para presentarlo? Ustedes me comentan si ya lo tienen listo, hablamos telefónicamente y tratamos de tener una reunión. Yo lo voy a... también lo voy a socializar un poco, voy a ver si lo puedo socializar un poco con la USME, ¿cierto? Sí. A ver si esa próxima reunión la podemos tener así en forma preliminar también. Sí. Antes de subir al suite toda la documentación. Sí, señor. ¿Sí? Muy bien. De manera tal que, digamos, tengamos la apreciación también de ellos. ¿De acuerdo? Doctor Edgar, me gustaría, perfecto. Sí. Como finalizando la reunión, me gustaría ¿cuál sería su concepto de este proyecto? ¿Qué le parece? No, es muy interesante, mire, es muy interesante, como bien lo comenté, no hay muchos proyectos tan contados con esta mano, ¿cierto? Proyectos híbridos, ¿cierto? Proyectos híbridos, cuando son estos proyectos híbridos normalmente se tratan de granjas solares, ¿cierto? De granjas solares que hacen sus granjas solares y obviamente, digamos, hay una red y se interconecta en ese sentido, ¿sí? Son muy poquitos los proyectos, son interesantes, hay que asegurar, es mi sugerencia, es que los recursos estén asegurados, ¿cierto? Estén asegurados. Sí, señor. ¿Por qué? Porque son recursos que van a impactar las asignaciones directas que tienen las entidades territoriales, ¿cierto? Entonces es muy importantísimo contar con el concurso de ellos porque a veces, digamos, tienen unos destinos, otro tipo de destinos en ese sentido. Y obviamente la legislación lo permite, que es lo más importante, y podría tenerse. Edison lo veo un poquito costoso, ¿sí? Lo veo costoso. Sí. Y lo veo costoso ¿por qué? Porque un sistema, como les comentaba, un sistema autónomo, aislado, que tiene dos elementos súper costosos, que son las baterías. Por dicho, los elementos más costosos de un sistema fotovoltaico son las baterías. Sí, señor, total. Costo, ¿sí? Y este no tiene baterías, pero voy a hacer la comparación. Un sistema aislado, ¿sí? Aislado, o sea, completamente autónomo, está alrededor de los 20 millones de pesos con todo, absolutamente todo, ¿sí? Y ustedes me están hablando de 18 millones, ¿sí? Y las baterías sí cuestan mucho más que eso, esa diferencia, ¿sí? Sí, el proyecto que le comentaba de Onda Tolima costó 24 millones, está muy cerca. 24 millones, un aislado. Sí, ¿sí? Tenía 18 paneles, 2 MPTT de 40 amperios, un controlador, 8 baterías y costó 24 millones y tiene la misma carga, 6 kilovatios hora. Ya, le comento, estos proyectos que estamos impulsando ahora son con baterías de litio, ¿no? Sí, señor, este tiene batería de litio, sí. O sea, baterías costosas. Sí, son baterías súper costosas. Sí. Pero ¿por qué lo hacemos así? Para que tengan, y se me había olvidado comentarles, para que no haya reposición de ningún elemento en 10 años. Entonces el horizonte de evaluación lo estamos haciendo a 10 años. O sea, sin reposiciones. ¿Qué quiere decir?
que ni se reponen baterías, no se reponen ninguno de los elementos. Y están teniendo cierre financiero, ¿sí? Eso es lo interesante, ¿de acuerdo? A pesar de que son baterías extremadamente costosas, pero sí son baterías que duran 12 años, ¿sí? Su vida útil garantizada son de 12 años. Es decir, uno mira el horizonte de evaluación, mira el cierre financiero, y ese cierre financiero es con toda la operación. Es decir, casi crear una empresa que haga la administración, operación y mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Facturación, todo el mantenimiento, toda la operación en esos 10 años y están cerrando financieramente. ¿Sí? Ya, entiendo. Ajá. Pues, Listo, mire, yo lo que creo, el siguiente paso, miren, sí, hagan ese análisis, aterricen lo que les he comentado, charlamos nuevamente y generamos la nueva reunión. Listo, pero vale, yo quería doctor Edgar. plantearle, el doctor Peña, Lo analizo. sí, doctor Peña, muchas gracias. Sí, doctor Alfonso, cuéntenos. ¿Sí? No, yo lo que quería decirle es que Dígame. el doctor Peña decía que el proyecto no era de ampliación de cobertura, por eso no podía tener acceso a recursos de Locat Paz, y en eso estamos de acuerdo. El proyecto eminentemente para el Pacífico, en este caso, en donde llegó la energía y redujo el ingreso posible, la energía lo que hizo fue reducir el ingreso posible del bienestar de la gente. Lo que termina siendo el proyecto es un proyecto de reducción de la pobreza, ¿sí? Algo así es como se está estimando, porque si yo tengo un presupuesto de 100 pesos, llega la energía, por supuesto que llega, me genera bienestar, el nivel de pobreza es tan alto allá que hay un sector de la población de que ese 100% de sus pequeños ingresos tendrá que dedicar entre 40 y 60% al pago de la energía, ¿no? Entonces, finalmente el proyecto, por los ahorros, se convierte en un proyecto como política pública municipal y departamental de reducción de la pobreza. Eso, por eso usted lo dice, no es normal que en el país tengamos proyectos de esta naturaleza. Es normal que los que tenemos niveles de ingreso alto en nuestras casas de campo, en nuestra finca, pongamos paneles solares, porque podemos invertir 15, 20 millones de pesos en un sistema, pero eso deberá ser lo regular a futuro en la ampliación del sistema energético solar en el país. Y por eso, como usted lo dice, al final estos costos son hundidos, pero hay que garantizar la sostenibilidad de los beneficios del proyecto. Quería hacer solo ese comentario, doctor Peña. De acuerdo, perfecto. Otra cosa, doctor, nosotros habíamos pensado con el doctor Navas que la sumatoria de esos 2 kilovatios por unidad, o sea, 1.3, serían 1.3 gigavatios, doctor Navas, en general, los 690 usuarios. Por persona, o sea, No, o sea, sumando cada uno de los sistemas, ¿cuánto sumaría? No, pues lo que yo le comento es que el sistema puede responder a una demanda de 6 kilovatios hora. Lo que pasa es que el sistema interconectado me acepta 2.88. A ver, ¿Sí? Ese es el problema, o sea, con la CRE. Sí, es 1.3 gigavatios lo que aportaría el sistema en general. Sí. Hablando de los 690 en general, Sí. entonces también estaríamos aportando Bastante. al objetivo al objetivo nacional. El objetivo nacional, que es aumentar la red eléctrica 10%, y eso sería parte del aporte que se podría, o sea, la ideal que tenemos es que se pueda certificar un aporte a la red eléctrica nacional. ¿Cómo lo ve usted, doctor Edgar? No entendí ese último pedazo. Pero no, son 690 unidades.
a 2 kilovatios por cada unidad. Haciendo un cálculo a grosso modo son 1.3 gigavatios la sumatoria de esos 90 usuarios, lo que estaría aportando al Plan Nacional de Desarrollo, que en su línea de energía quiere aumentar en energía limpia a un 10% la cadena energética. Claro, pero digamos, el mismo Plan Nacional de Desarrollo ya especifica, digamos, eso es por el COP21, pero lo que especifica ya en temas de financiación y por los OCAD-PAC, ¿cierto? Especifica claramente eso. Hay 500.000 millones bianuales, ¿cierto? Que van a ser orientados a dos cosas, a municipios PEDES, que estos son municipios PEDES, ¿cierto? Y aumento de la cobertura, ¿sí? Energética. ¿Sí? Aumento de la cobertura. ¿Qué quiere decir cobertura energética? Que son personas que no tienen en este momento energía, que es más o menos como un 3% de la población, ¿sí? Y que el proyecto como tal va a introducirles, digamos, este servicio público, ¿sí? Eso es. Vale. Llegó el ingeniero Wilson Peña, su paisano, doctora. Ingeniero Wilson. Hola, ¿qué tal? Ahí lo escuchamos. Sí, le estoy acabo de entrar a la charla, qué pena, hombre. Estaba acompañando a mi esposa a una diligencia, pero ya estoy aquí sin comida. Muy bien, muy bien. Yo creo que ya lamentablemente estábamos cerrando, pero digamos las conclusiones son las siguientes. ¿Ya? Para todos. Entonces, una es que Edison, Luis Alfonso, Gabriel van a aterrizar, digamos, dos temas primordiales. Uno, cómo va a ser la financiación, o sea, aunque ya hay cierta claridad, pero cómo va a ser esa financiación desde la gobernación o desde sus municipios o sus asignaciones directas, como sea, ¿cierto? Dos, el tema de sostenibilidad, que es importantísimo, importantísimo, y esa relación que va a haber para poder administrar, operar el proyecto propio, ¿cierto? Este es un sistema híbrido en donde Sedenar pues va a suministrar energía, va a haber intercambios de energía, que eso lo permite obviamente la ley, ¿cierto? Pero esos equipos que se instalan y todo eso, cómo va a ser la administración, operación y mantenimiento, qué costos van a tener, digamos, obviamente, separando claramente qué es la parte de inversión, que eso sería lo financiable, y cómo sería la administración, operación y mantenimiento durante una vida útil que ustedes la colocarán. Ese es, digamos, como las conclusiones. La idea es que ustedes van a hacer esas precisiones, luego de eso me llamarán y entablaremos o trataremos de generar una nueva reunión. La idea es que vamos a tratar de que la UNE se integre a esa reunión. ¿Por qué? Porque este proyecto, finalmente, si es por ese lado de regalías y todo eso, pues lo tiene que viabilizar, no viabilizar, sino tiene que haber un pronunciamiento de la UNE, porque está interconectado al sistema nacional, ¿cierto? Y en ese sentido, pues ya tendríamos alguna claridad para posteriormente ustedes subir toda esta documentación al SWIFT y que prosiga su procedimiento normal. Ese es el tema. En cuanto a la sugerencia de costos, ¿qué nos podría sí, o sea, me parece costoso por unidad? ¿Cuál sería más o menos que es un costo? No, yo creo que no, es decir, no conozco los APUs ni nada de eso, no conozco, digamos, ese tema ya así completamente específico, pero yo lo que leí, la comparación que yo hago es simplemente cálculo o cuentas de cocina. Si un proyecto autónomo, ¿sí?, de los que estamos liderando, aunque son un poquito menores, ¿cierto? Sí, claro, es que eso es sí, en potencia, es de un cuestan kilovatio. alrededor de 20 millones, alrededor de 20 millones. Obviamente este proyecto tiene una fortaleza en potencia superior, pero no tiene baterías, no tiene
regulado, ¿cierto? El sistema de medición, pues yo diría que son como equivalentes, porque un sistema bidireccional a un sistema inteligente como es el que se está aportando en esos nuevos proyectos deberá tener, digamos, un esquema similar. Allí en los sistemas autónomos aislados hay unos software, hay unas licencias que hay que pagar, es decir, por eso digo que debe ser muy similar. Entonces, yo lo que sugiero es revisen esos precios, ¿cierto? Revisen esos precios. Los vería altos en estos momentos, si me hablan de 18, 19 millones bastante por usuario, comparado con uno de 20 millones individual. ¿Sí? En ese sentido, ahí habría que mirarlo. Ingeniero, hay otro punto que usted nos mencionó en los elementos comparativos de viviendas individuales aisladas con el que estamos presentando con conexión a red. Este proyecto lleva más paneles. ¿A qué, perdón? O sea, este proyecto lleva más paneles que el otro. No, eso es lo que le acabo de decir a Edison. Es de menor potencia, pero o sea que llevar más paneles es una sugerencia. Que hay que llevar. Es una sugerencia porque lo más costoso de estos proyectos son las baterías, ¿sí? Y este no tiene baterías. Ya. Claro, o sea, sería como una suspicacia en la revisión de la evaluación técnica. No, por eso digo, es sugerencia. Revisen esos precios a ver cómo están, ¿cierto? Y ya los miraríamos, porque la USME lo que hace es eso, una revisión ya exhaustiva de esos precios. Va a decir, hola, mire, los paneles valen tanto, los revisan comercialmente en cuánto están, los inversores, etcétera. Todo eso hace la revisión ya mucho más exhaustiva para determinar eso. ¿De acuerdo? Ya. Doctor Edgar, muchas gracias. Muy bien, doctor. Entonces, le agradezco pues muchísimo por su tiempo, por su dedicación, muy amable, muy gentil de su parte. Y ya de aquí en adelante, pues nos resta concretar el documento para poder hacer la... Muchísimas gracias, doctor Edgar, muy amable. Listo, perfecto. Un saludo a todos. Buen día, sí, señor. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor Edgar. Bueno, hasta luego. Buen día. Buen día para todos. Bueno, todos. Hasta luego. Bueno, vemos bien. Hasta luego, que estén bien. Bueno, ok. Bueno.